En los rincones más oscuros de la demonología existe un nombre que no debe ser pronunciado en voz alta. Un nombre que incluso los demonólogos más experimentados evitan escribir con tinta negra. Belcebú, también conocido como Baal Zebub, que en hebreo significa Señor de las moscas. Pero no te confundas, no era una simple deidad menor, ni un espíritu del aire. Belcebú es una entidad de poder inconmensurable, un príncipe infernal, el segundo al mando, solo detrás de Lucifer. En el mundo antiguo, los filisteos lo adoraban en la ciudad de Ecrón. Era invocado para proteger, pero lo que ofrecía a cambio siempre era macabro: peste, sangre, enfermedades, muerte. Con la llegada del cristianismo, Belcebú fue convertido en demonio. La Iglesia lo redefinió como un símbolo de la idolatría pagana y lo clasificó como uno de los 7 príncipes del infierno, representante del pecado, de la gula. Pero esa descripción apenas roza la superficie. Según el grimorio medieval Ars Goetia, Belcebú tiene el poder de corromper el cuerpo humano desde dentro, infectar la mente de los santos, provocar hambre espiritual y dirigir ejércitos de entidades menores. Y aún más temible, es uno de los demonios más invocados por brujos reales en rituales de posesión y pactos. La iconografía lo representa con cuerpo de hombre, cabeza de toro o carnero, ojos inyectados de sangre y un enjambre constante de moscas a su alrededor. Pero la forma que toma depende de aquello a lo que más temes. Se dice que Lucifer gobierna el infierno, pero Belcebú gobierna los cuerpos de los hombres. Ahora viajaremos a Alemania en el año de 1666. Un año maldito en la historia europea. Las plagas azotaban aldeas, el hambre devoraba ciudades y los rumores de brujería crecían entre los campesinos. En una aldea remota de Baviera, una iglesia construida en el siglo XV se convirtió en el centro de una serie de hechos inexplicables. Primero, fueron los susurros durante la misa. Luego, los animales comenzaban a morir sin razón aparente. Moscas negras aparecían en los cálices, en el altar, en los bancos. El sacerdote comenzó a comportarse de manera errática. Se cuenta que entre las oraciones que decía estaban: ¿no lo ves? Él camina entre nosotros. Él está en las sombras, en el vino, en la hostia. No es el Cristo que viene, es el príncipe del infierno. Los feligreses abandonaron la iglesia. La campana dejó de sonar y una noche el cuerpo del padre fue hallado crucificado al revés, con la lengua arrancada y los ojos abiertos, llenos de moscas vivas. Cuando llegaron exorcistas de Roma, descubrieron que debajo del altar se había tallado un sello antiguo, uno que solo aparece en rituales prohibidos: el sigilo de Belcebú. El caso fue ocultado por el Vaticano, el templo fue cerrado y los archivos desaparecieron. Pero algunas fotografías, tomadas en 1924,
muestran que todavía hay ruinas y símbolos marcados a fuego. La leyenda cuenta que si visitas esas ruinas y permaneces en silencio, puedes oír una misa en latín, pero no hay sacerdote y todos los bancos están ocupados por sombras. Desde el medievo hasta nuestros días, han existido libros prohibidos, textos ocultos, copiados a manos por monjes herejes, manuscritos que nunca debieron sobrevivir. Uno de ellos es el Pseudomonarchia Daemonum, escrito por Johann Weyer en el siglo XVI. Allí, como uno de los principales señores del infierno, con el título de Dux Inferni, comandante de ejércitos demoníacos. Otro texto aún más temido, el libro de los nombres perdidos, se rumora que fue escrito por un sacerdote que desapareció tras 33 días de encierro. Este libro describe los 3 pactos de Belcebú, cada uno con un precio mortal. El primer pacto, el del poder absoluto, dice que quien lo acepta obtiene influencia, riqueza, control, pero todo lo que ama muere lentamente mientras él se eleva. El pacto número 2 es el del conocimiento prohibido, aquel en el que el portador recibe visiones, acceso a misterios ocultos, lenguas muertas y secretos del universo. A cambio, su cuerpo comienza a pudrirse desde dentro. El pacto número 3 es el de la vida eterna. Se le concede inmortalidad al firmante, pero solo mientras obedezca las órdenes del demonio. Y si alguna vez desobedece, será condenado a revivir su muerte eternamente. Muchos ocultistas han intentado quemar estos libros, pero se dice que cada vez que uno es destruido, otro aparece en algún otro lugar del mundo. Uno de aquellos textos describe el ritual de invocación de Belcebú en detalle. Menciona que debes estar solo, en completa oscuridad, frente a un espejo, a las 3:33 de la mañana, y repetir su nombre 9 veces. Y repetir su nombre 9 veces. El 10º susurro no saldrá de tu boca, sino que saldrá del espejo. Durante siglos, las invocaciones a Belcebú eran un secreto resguardado por ocultistas, brujos y herejes. Pero en el mundo moderno, todo está a un clic de distancia. Los rituales antiguos han resucitado. En rincones oscuros de Internet, foros ocultos, canales de audio en frecuencia bloqueadas, salas en la Deep Web, hay comunidades que se hacen llamar los herederos de la mosca. Ellos no solo creen en Belcebú, se dice que lo adoran. Comparten fotos de rituales, grabaciones de posesiones y documentos digitalizados de grimorios perdidos. Hablan en código, usan símbolos y aseguran tener comunicación directa con él. Testigos aseguran haber visto a 5 personas vestidas con túnicas negras rodeando un cuerpo en estado catatónico. Sobre el pecho, dibujado con sangre, el sigilo de Belcebú.
Cuando llegó la policía, no había nadie, solo una grabadora, repitiendo una frase distorsionada en latín: Ego sum, princeps, orum locorum. Yo soy el príncipe de este lugar. Los síntomas de quienes han intentado estos rituales son siempre los mismos: presencia de moscas en lugares cerrados y sin comida, sueños vívidos donde aparece un ente alado con ojos rojos, cambios repentinos de personalidad y fascinaciones con símbolos demoníacos, fuego y muerte. Y lo más inquietante, algunos afirman que sus dispositivos electrónicos se encienden por sí solos a las 3:33 am. Un dato más: hay un audio circulando en la red profunda que supuestamente es una invocación directa a Belcebú. Se dice que quien lo escuche entero, sin interrupciones, será visitado esa misma noche. Cuando se habla de demonios, pensamos en posesiones, en cuerpos humanos, pero hay una fase previa, más antigua, más peligrosa, más silenciosa. La infestación no ocurre en una persona, sino en un lugar, una casa, un bosque, un edificio abandonado, incluso una iglesia. Es cuando la energía de Belcebú se adhiere al entorno, infectándolo como un virus. A veces se manifiesta con insectos, otras con olores pestilentes, y en los casos más extremos, el tiempo y el espacio pierden su forma natural. Expertos demonólogos señalan 5 señales que indican que un lugar ha sido tocado por Belcebú. La presencia constante de moscas sin causa aparente, aparición de símbolos en paredes o vidrios empañados, fallas eléctricas a la misma hora, una fetidez inexplicable y, por último, voces o risas que solo algunos pueden oír. Cuando todas estas señales aparecen juntas, ya es demasiado tarde para huir. Belcebú no necesita estar presente físicamente. Él puede vivir en un lugar y convertirlo en su santuario profano. Muchos creen que el infierno está debajo de nuestros pies, pero a veces el infierno se filtra por las grietas de nuestro mundo. Belcebú no necesita llamarte, no necesita que creas en él, solo necesita que sientas miedo. Y si has sentido una presencia, escuchabas esto, tal vez ya lo haya cruzado. ¿Llegaste hasta aquí? ¿Has escuchado historias de rituales? ¿Has conocido las consecuencias? ¿Has oído su nombre más de una vez? Entonces, te pregunto algo. ¿Te sientes observado? Durante siglos, ocultistas han descrito un fenómeno aterrador al estudiar los rituales de Belcebú: el 10º reflejo. Dicen que si te miras en un espejo, después de hablar de él, no verás lo que eres, sino lo que serás cuando él te tome. Varios investigadores del oculto han intentado probar esto en video, pero la mayoría de los archivos se corrompieron. Los pocos que sobrevivieron muestran algo escalofriante: rostros que parpadean, pero el sujeto no lo hace. Figuras oscuras dentro de ellos, moscas caminando,
por dentro del vidrio, desde el otro lado. Pero lo más perturbador no es el espejo, es lo que ocurre después de invocarlo. Muchos de los que han intentado contactar a Belcebú no desaparecen, no mueren, sufren una transformación silenciosa. Comienzan a aislarse, hablan con algo en las sombras, dejan de dormir y a veces desaparecen durante horas, solo para volver con las manos sucias y el alma vacía. Uno de los textos ocultos dice: una vez pactado, Belcebú no viene por ti de inmediato. Él espera a que tú le traigas algo a cambio: un hombre, una vida, una fe. Y si no se lo das, él se lo cobrará con tu sangre, gota a gota. Si este video te perturbó, no estás solo. Compártelo. Tal vez así su mirada se desvíe de ti. O tal vez ya es demasiado tarde. Suscríbete para más historias que nadie se atreve a contar, porque lo que viene después no es un video, es lo que pasa cuando apagas la pantalla.